Hola, mi nombre es Kelly Blanco y junto a mis compañeras Estefanía y Michelle les explicaremos los artículos determinados en italiano. Uno de los elementos primordiales a la hora de aprender un nuevo idioma son los artículos. En este caso aprenderemos los artículos determinados en italiano. Se trata de uno de aquellos temas que nuestros profesores suelen tratar al principio de los cursos de italiano para principiantes, para que los alumnos puedan empezar a construir frases básicas en italiano. Los artículos determinados italianos nunca se pueden utilizar de forma aislada, sino que se utilizan siempre antes de los nombres con los que concuerdan género y número. Cuando los artículos acompañan un nombre invariable, su presencia es fundamental para distinguir género y número. Los nombres invariables son los que tienen un único género o número. Por ejemplo, el cantante y la cantante, único género. O el attività, la actividad. O le attività, las actividades, único número. En italiano también hay artículos determinados. Il, lo, la, i, gli y le. E indeterminados. Un, uno, una, dei, degli y del. Pero hoy estaremos hablando de los artículos determinados. La lista de artículos determinados en italiano, articoli determinativi, está dividido en singulares y plurales. Los artículos singulares masculinos son il, lo, l. Los femeninos son la y el. Los plurales masculinos son i, gli y el plural femenino es le. Yo les estaré hablando sobre los artículos determinados il y lo. El artículo determinado masculino il se usa delante de los sustantivos masculinos que empiezan por consonante. El plural se convierte en i. Generalmente se usa il delante de nombres masculinos que empiezan por consonante, aparte de algunas excepciones donde se usa lo. Por ejemplo, il cane, el perro. Il ristorante, el restaurante. Il quadro, el cuadro. Il bicchiere vuoto, el vaso está vacío. I bicchieri sono vuoto, los vasos están vacíos. El plural de il es i. Esto los podemos ver con oraciones como il libro y libri. El artículo lo se usa delante de los sustantivos masculinos que empiezan por vocal. Por ejemplo, gn, ps, z y s más consonante. El plural se convierte en gli. Algunos ejemplos son lo spazio è infinito, el espacio es infinito. Gli spazi sono infiniti, los espacios son infinitos. El artículo lo utilizamos delante de nombres masculinos que empiezan por vocale, vocal. El albero, el árbol. En origen sería lo albero, pero como en el caso de la, cuando lo precede una palabra que empieza por vocal, cae la vocal y se utiliza el apóstrofe. En el caso de YXZ, lo yogurt, el yogur, lo zucchero, el azúcar. En el caso de S más consonante, lo sport, el deporte. En GN, PN, PS, lo gnomo, el gnomo. Lo neumático, el neumático. Lo psicólogo, el psicólogo. En I más vocale, I más vocal, lo hiato, el hiato. A continuación les hablaré sobre el artículo determinado gli. Utilizamos gli en los mismos casos donde al singular utilizamos lo. Por ejemplo, gli alberi, los árboles. Gli zuccheri, los azúcares. Gli sport, los deportes. Gli psicologi, los psicólogos. El artículo lo se usa delante de los sustantivos masculinos que empiezan por vocal gn, ps, z y s más consonante. El plural se convierte en gli. Algunos ejemplos son: en lo se diría lo spazio è infinito, el espacio es infinito. Y en plural con gli se diría gli spazi sono infiniti, los espacios son infinitos. Como hemos visto, lo y la se contraen en el.
Si la siguiente palabra empieza por vocal, el artículo el se usa delante de los sustantivos masculinos que empiezan por vocal. El plural se convierte en gli. Gli se emplea en palabras masculinas plurales que empiezan por S más consonante, Z, PS, GN, vocales o semivocales. Algunos ejemplos: gli astronauti, los astronautas; glitchy, los esquís; gli psychology, los psicólogos. Gli además se puede contraer en GL. Si la siguiente palabra empieza por I, gli insegnanti sono italiani, los profesores son italianos. Mi nombre es Estefanía Rodríguez y completando la explicación de mi compañera Kelly Blanco, yo les explicaré los artículos determinados en italiano, la, y el artículo determinado gli. En italiano existen dos artículos determinados, femenino, singulares y un femenino plural. Los singulares, antes de consonante, se dice la, y plurales, después de consonante, le. Es decir, si el sustantivo es femenino, se usa siempre el artículo la. El plural se convierte en le. La vocal del artículo la cae si la palabra siguiente empieza por vocal. En lugar de este artículo vamos a utilizar un apóstrofe. L apóstrofe isola, la isla. L apóstrofe ancora, el ancla. L apóstrofe iniciativa, la iniciativa. Cuidado, si la palabra empieza con IE y la A del artículo no cae, por ejemplo, la hiena, la pasta es al dente, la pasta está en su punto, le paste sonó al dente, las pastas están en su punto. Algunos otros ejemplos que tenemos serían la bolsa, el bolso, le borse, los bolsos, la finestra, la ventana, le finestre, las ventanas, la porta, la puerta, le porte, las puertas, le apóstrofe hora, la hora, le ore, las horas, le alba, el amanecer, le albe, los amaneceres, el apóstrofe aula, la clase, le aule, las clases. A continuación, les hablaré sobre el artículo determinado I. Este artículo es un artículo masculino singular que va antes de vocal. Como antes mi compañera Kelly Blanco había explicado, el artículo determinado il se usa delante de los sustantivos masculinos que empiezan por consonante. El plural se convierte en i. Utilizamos i en los mismos casos en los cuales al singular utilizamos il. I cani, los perros. I ristoranti, los restaurantes. I quadri, los cuadros. Para concluir mi explicación, les hablaré sobre el artículo determinado gli. Gli es un artículo masculino plural que va antes de vocal y antes de gn, ps, z, o, i, s más consonante. Utilizamos gli en los mismos casos donde al singular utilizamos lo. Gli alberi, los árboles. Gli suceri, los azúcares. Gli sport, los deportes. Gli psychology, los psicólogos. Como hemos visto, lo y la se contraen en L apóstrofe si la siguiente palabra empieza por vocal. L apóstrofe insignante, italiano, el profesor es italiano. Gli se puede contraer en GL apóstrofe si la siguiente palabra empieza por I. Gli apóstrofe insignante, los profesores son italianos. Para repasar lo que hemos explicado tenemos estos puntos importantes. Los artículos determinativos se usan para indicar personas u objetos específicos, con pronombres y adjetivos posesivos, con sustantivos abstractos y generales, incluyendo los colores, con las partes del cuerpo y la ropa, con fechas. Si el día de la semana no se ha mencionado previamente, con la hora y otras expresiones de tiempo, con los días de la semana para hablar de actividades cotidianas, para descripciones físicas en las que se usa el verbo avere, que sería el verbo tener,
Con los artículos académicos, con los títulos académicos acompañados de nombres, con la mayoría de los nombres geográficos, excepto los nombres de ciudad, y cuando las preposiciones in o di van precedidas de sustantivos geográficos femeninos singulares, algunas veces con gente famosa, los artículos determinativos no se usan. Para hablar sobre idiomas antes de los verbos parlare, insignare, studiare y antes de las preposiciones in y di, con la mayoría de adjetivos posesivos singulares para hablar de miembros de la familia, excepto para miembros de la familia con el adjetivo posesivo loro, o cuando los nombres son más coloquiales. Con los nombres de ciudades, aunque hay algunas excepciones como la Spezia, L' Aquila, L' Habana, El Cairo, la Meca. Espero nuestra explicación les haya servido de ayuda.